Bueno, vamos a comenzar. Si les parece, son poquitos, pero lo suficiente como para poder comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gerardo Grunauer. Soy el titular de la empresa Tecnolibertador. Tenemos una vasta trayectoria desde el año 93, o sea, 28 años en el mercado de las impermeabilizaciones y de productos y servicios en general para la construcción. Tenemos nuestra división de productos, de marcas de primera línea, como ser Sika, Protex, Mapei, Ortiflex, Isolan, todo lo que sea productos de aislaciones, aislaciones hidrófugas, acústicas, térmicas. Y por otro lado, contamos con nuestra división de servicios, como ser impermeabilizaciones con membranas de PVC, con membranas de polietileno de alta densidad. Y bueno, estas divisiones puntuales de techos vivos naturales o cubiertas verdes, y el de geomembranas para piletas y lagunas. Vamos a arrancar hoy con todo lo que es cubiertas verdes naturales, y al finalizar un poquito la charla les mostraremos un poquito los otros tipos de trabajo que realizamos, así ya lo tienen en cuenta para cualquier necesidad. Bien, hoy vamos a hablar entonces del tema de cubiertas verdes. Ustedes preguntarán un poco qué es una cubierta verde natural. Bueno, todo techo, toda capa superior de una construcción con sustrato y vegetación natural, vamos a denominar cubierta verde. También puede ser llamado de otra forma. Nosotros también le decimos techos vivos, porque es todo un sistema natural, con vegetación, y ahora vamos a ir viendo en base a qué tipo de vegetación y qué tipo de uso y destino va a tener esa terraza, las distintas posibilidades que tiene de dar terminación. También ustedes se preguntarán si esto algunos lo han visto hace poco, o se están enterando no hace mucho, o todavía no lo han utilizado en sus construcciones. Pues pueden ver acá un poco que los orígenes son milenarios, vamos a decir. Todo lo que es construcción con cubiertas verdes empezó hace muchísimos años y siglos, básicamente para una cuestión funcional por ejemplo, en países nórdicos, de defenderse un poquito de los agentes climáticos, del frío sobre todo. Entonces, el utilizar tanto un sustrato, una tierra, vamos a decir, con vegetación, ayudaba muchísimo a aislarse. Obviamente que la comodidad y la calidad de construcción de hace años atrás no es lo mismo que las exigencias de hoy en día, ¿no? Pero bueno, con estas pendientes y con estos tipos de determinaciones se lograba prácticamente con materiales propios del lugar y todo, poder aislarse del frío sobre todo. Posteriormente, y ya en la edad moderna, y sobre todo un gran arquitecto como Le Corbusier, también empezó a utilizarlo en sus obras como un factor más, o uno de las premisas de construcción. Obviamente se fue utilizando en una serie de edificios en todo el mundo. Acá vemos, por ejemplo, otro que fue el Center, no solo por la aislación térmica, sino de uso, de destino, de utilidad para otras funciones que no solo a la térmica, ¿no? Hay otros proyectos ya, como este Museo de Historia, ya del 2004, 2005, en donde pueden ver esta fachada, esta quinta fachada del techo, cómo se utilizó el sistema verde y, digamos, la preponderancia que tiene en esta obra esa fachada. Yo no me la imagino materializada de otra forma que no fuese con esas prácticamente placas naturales verdes, ¿no? Fíjese cómo también se mimetizan en la silueta horizontal, como forma parte de todo este paisaje. Hablando también de otra obra emblemática, esta Academia de Ciencia de California, Renzo Piano, en donde se utilizó con todo un sistema de ventilación y refrigeración. Este edificio no tiene equipo de aire acondicionado, se refrigera por sistemas de ventilación y la utilización de los materiales, ¿no? También imposible de pensar un edificio de estas características sin esa cubierta verde y sin esa forma orgánica y todos los materiales que la componen, ¿no? Bien,
vamos a hablar también un poco de cómo se clasifican las cubiertas verdes. Básicamente hay dos clasificaciones, hay algo intermedio, pero vamos a llamar en los techos o cubiertas verdes intensivas y las extensivas. Como les digo, puede existir alguna semi-intensiva o una combinación. Arrancamos con las extensivas. Las extensivas son cubiertas de bajo mantenimiento, esa es la primera principal característica. Generalmente no son accesibles y cuentan con una serie de plantas o vegetaciones que son prácticamente intransitables, como pueden ser las sedums o las gramíneas, o algunas plantas tipo cubresuelos. Generalmente el bajo, no podemos decir nulo mantenimiento, porque no hay nada que no tenga nulo mantenimiento, para no ser extremistas, ¿no? Pero que tenga bajo mantenimiento sobre todo en todo lo que es corte y el sistema de riego. Generalmente esto tiene poco espesor, es otra ventaja, son espesores entre 10 y 15 centímetros, los pesos son los más livianos o sobrecargas para el techo, que rondan entre los 80 y 150 kilos, según el espesor, según la saturación que tenga ese techo de humedad o agua, eso lo hace justamente variar, y el tipo de vegetación. O sea, es un techo sencillo, es un techo de los que vamos a llamar más sustentables, porque requiere poco mantenimiento. Después pasamos a estos intensivos, a contraposición de los extensivos, ya empiezan a tener un mayor espesor de sustrato, ya se pueden contar con plantas un poquito más de mayor tamaño, inclusive algún arbusto, algún árbol. Siempre vamos a verlo un poquito más adelante como contenido o controlado para que las raíces tampoco afecten mucho a la aislación. Y acá sí, esto al ser transitable también se utiliza mucho el césped. Y por consecuencia hay que regarlo, hay que cortarlo. Los riegos pueden ser con sistemas de goteo, pueden ser por aspersión. Normalmente en techos de estas características se usa mucho el riego por goteo. Y ya como les digo, los espesores rondan en 30 hasta 50 centímetros. Los pesos varían muchísimo, parten desde los 150 kilos para arriba, ¿no? Todo esto puede insistir que a medida que el espesor va aumentando, el peso aumenta naturalmente, ¿no? Si bien se usan sustratos alivianados y que requieren, digamos, menos cálculo por ahí o menos resistencia estructural, es para tenerlo en cuenta en todos los proyectos que hagan, según esos espesores y según el uso y destino, justamente cómo calcular la losa. Vamos a hablar ahora un poco de los componentes y las capas que conforman el sistema verde. Esto se sucede por una serie de capas. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. O sea, normalmente se hace un techo de losa, también puede ser un techo de estructura metálica combinado con madera. Lo importante es que tenga cualquier pendiente mínima como la tiene todo techo hoy tradicional. Con un 1%, con un 2% de pendiente ya es suficiente. Entonces, sobre un techo de losa, supongamos, lleva su contrapiso de pendientes, lleva una carpeta de regularización, sobre eso ya instalaríamos la primera capa, que es la capa más importante y que es nuestra especialidad, es la de la membrana de PVC. Esta es una membrana, sobre todo unas principales características para alguna cubierta verde es que sea anti-raíz, o sea, que soporte la acción de las raíces, que las raíces en corto o largo plazo no terminen dañándola. La raíz parece algo muy inocente, muy sencillo, pero la raíz a la larga empieza a hacer un trabajo que termina funcionando, deteriorándola, alimentándose, sobre todo las membranas asfálticas, también parece mentira, pero se alimenta de la membrana asfáltica, las raíces, porque es un material orgánico. Entonces, esta membrana es inorgánica, tiene una mayor durabilidad a través del tiempo, y bajo una cubierta verde, la verdad que se conserva aún mucho mejor que si estuviese expuesta a la intemperie o a los rayos UV. Se coloca en forma flotante, pero todas sus uniones de la membrana, que son paños de membrana bastante anchos, oscilan entre 1,60 m y 2 metros de ancho, se sueldan por termofusión con un soplete eléctrico. Hay sopletes manuales, sopletes automáticos, los vamos a ver también más adelante.
esa unión es por termofusión, como les decía, por aire caliente, un soplete eléctrico. Esto no se trabaja con soplete a llama, como una membrana asfáltica tradicional. Son equipos específicos para esto, en donde se regulan muy bien las temperaturas de los puntos de fusión para lograr que en esa unión quede súper segura, es más, que quede hasta doble espesor de membrana, más resistente que cualquier otro sector de la propia aislación. Si uno hace un ensayo a la tracción en las soldaduras, nunca se corta en la propia soldadura, siempre se corta al costado de la membrana. Y las fibras de PVC son membranas que elongan más del 200%, o sea, todo lo que sea elasticidad y eso, no hay otro material prácticamente disponible que tenga esas características para soportar movimientos estructurales, la acción de las raíces, como les decía, el contacto continuo con el agua y la humedad, que es un tema muy característico de las cubiertas verdes. Las cubiertas verdes, si no es por riego, va a ser por lluvia, pero continuamente van a apuntar a tener agua y humedad. El excedente conviene que escurra, pero son mucho más exigidas que cualquier otra terraza tradicional, ¿no? Por eso todo lo que son resoluciones de babetas, ventilaciones, pilares, embudos, se resuelven perfectamente, se fija la membrana en todo su borde. Ahora vamos a ver algunas fotos para que lo entiendan mejor, y tienen que ser puntos que no tienen ningún tipo de duda. Una vez colocada la membrana y bajo esa cubierta verde natural, no requiere ningún tipo de mantenimiento, y es una membrana que debería durar no menos de 25 o 30 años, salvo que se rompa por alguna acción mecánica. Es una solución ecológica y digamos, sin compuestos orgánicos volátiles, que esto es importante también para el medio ambiente. Bien, acá pueden ver en esta imagen justamente cómo se trabaja con la limpieza y digamos, digamos, la técnica con ese rodillo que se va presionando. Se hacen 3 costuras en una superposición de aproximadamente entre 5 y 7 centímetros, cuestión de que una costura tras otra genere seguridad y que quede bien fusionada. Ahí pueden ver, bueno, son rollos de, esos por ejemplo son de 2 metros de ancho. Esa es una membrana que puede quedar expuesta, esa es una membrana que capta UV, vamos a decir. Se puede usar perfectamente bajo cubierta verde también. Y esas son soldaduras manuales como las que mostré en la imagen anterior. Acá, por ejemplo, hay también resoluciones de embudos. La idea es siempre llegar hasta dentro del embudo, que la membrana tenga continuidad, que no se corte acá alrededor del propio embudo, sino prácticamente lo más cercano al cuello propio del caño del embudo. Se hacen todo lo que son encuentros y partes se fusionan, como les decía, en las uniones rectas, y de esa forma queda 100% continuo. Bien, acá hay un pequeño esquema donde vamos a poder ver, esta línea roja es la aislación propia, la aislación de PVC, como les decía antes, que se mete dentro del embudo. Y la idea de este esquema es acá mostrarles que después se prolonga el embudo con un caño cribado o con una albañilería, se vuelve a transportar el embudo acá arriba, pero la membrana se metió bien dentro de este embudo, y toda esta capa, todo el sustrato, todo lo que sea grava, piedras y eso, drena hasta llegar a la membrana, y el agua circula por la propia membrana hasta desagotar el embudo de esa agua. Después vamos a ver un poquito más todo esto. Bien, acá vemos un poco la resolución en los bordes. Es una cubierta verde posada bastante profunda, tenía más de 50 centímetros. Se coloca este primer fleje de fijación mecánica en la membrana, se hace un primer sellado con un sellador poliuretánico. Esta membrana ya se colgó acá en todo el borde, después se empalma en toda la parte horizontal. Acá ven un poquito más el avance, acá ya ven que está sellado. Y este sellador y este primer fleje va a quedar cubierto por un segundo fleje, que llamamos este perfil Z, que también va fijado mecánicamente con tornillo y tarugo y va sellado. Entonces, ese primer sellador que veían en la imagen anterior, este primer sellador gris que ven acá, queda protegido del rayo UV, que es lo que más deteriora estos selladores. Vamos a ver alguna otra imagen
Acá pueden verlo en detalle, este sector de la babeta. Esto es para babetas, por ejemplo, contra un hormigón, o que no se hizo la babeta tradicional de mampostería. Entonces se coloca la membrana, que es esta línea roja, se coloca el primer fleje, se sella, y este otro fleje cubre perfectamente todo el primero y se vuelve a sellar en la parte superior. Entonces queda un doble sellado, una doble terminación, que se hace en todo el perímetro de encuentros de paredes o cargas. También se pueden terminar las cargas con algunos flejes ángulos, y en todo lo que sean pilares o conductos, siempre se termina fijando y sellando la aislación. Otra cosa importante a tener en cuenta: una vez que se colocó toda la aislación, se tapan los embudos y se hace lo que se llama una prueba hidráulica. Nosotros recomendamos por lo menos 24 o 48 horas, se puede dejar mucho más tiempo también, pero a veces los tiempos de obra como que no permiten dar todo ese plazo para verificarlo, pero de esa forma va a representar a la lluvia más intensa o a la exigencia más intensa por esa prueba hidráulica, para detectar que no haya quedado alguna rotura, alguna mala soldadura o lo que sea. Una vez que está en esa instancia, después se desagota, se verifican que los caños y embudos también están funcionando correctamente, y se sigue con el resto de las capas drenantes que vamos a ir viendo. Acá también hay otra obra en donde también se hizo esa prueba hidráulica. Esta es toda la membrana de PVC en este gris clarito. Acá, por ejemplo, también la babeta se hizo por detrás de este revestimiento de piedra. Entonces hizo una primera prueba hidráulica, después se colocó la piedra ya de terminación, y se volvió a hacer otra prueba hidráulica para verificar que no se haya, digamos, dañado la aislación. En esta instancia siempre es fácil reparar la membrana si sufrió algún tipo de rotura. Se hace también un parche tradicional, como cualquier unión, y se resuelve y se soluciona. Así que el tema de las pruebas hidráulicas es muy importante, porque garantizan que la aislación hasta esa instancia está en perfectas condiciones. Acá vemos la otra obra también, llenándose con agua, ya está hasta la mitad. Generalmente esta membrana queda con estas arrugas y esta, digamos, holgura, para que, digamos, ante momentos de frío o calor, absorba y no quede tensa cuando con el frío tiende a contraer. Entonces se deja lo más holgada posible y trabaja mejor en forma totalmente independiente. Es una obra que tenía 3 etapas, unos 800 metros cada una. Estaba dividido por estas juntas de dilatación que si ven ahí más atrás, que eran juntas de más de 2 centímetros. Se colocó la aislación, se cubrieron esas juntas, dándole continuidad, y ningún problema en todo lo que son juntas, que son otros problemas también a veces de las grandes superficies para impermeabilizar, ¿no? Ven acá, ven cómo sigue estando en prueba hidráulica, que esta obra quedó más de 2 semanas con prueba hidráulica, porque no llegaba el resto del material que iba a ir, como, digamos, lecho drenante, todo lo que es cometina y eso. Entonces, antes de que quede expuesta, se prefirió dejar con agua la misma. Esta es una vista aérea. Acá se ven, digamos, las 3 etapas. Acá esta ya se había hecho prueba hidráulica y se colocó un manto textil de protección, estando las otras 2 etapas todavía en prueba hidráulica. No sé si hasta acá tiene alguna duda, quieren hacer una consulta, Fede, no sé si recibiste alguna. Por el momento en el chat no escribió nadie, así que el que tenga cualquier tipo de consulta puede dejarla ahí, la vamos a ir leyendo a medida que pase la charla. Perfecto. Bueno, avanzamos con la segunda capa. Hasta ahora entonces hablamos de la primera, que es la capa impermeable. Esa membrana de PVC cumple la función de ser impermeabilizante, de ser una barrera antirraíz, de soportar el agua, todo para que justamente todo lo que, digamos, los beneficios y toda la fantasía de tener un techo verde en su propiedad, en su construcción, el día de mañana no se transforme en un dolor de cabeza, ¿no? Todo lo que son filtraciones, ustedes saben bien, bueno, no sé si hay profesionales, yo a veces hablo en general y trato de ser lo más sencillo posible porque hay propietarios, profesionales. Entonces, nada, lo que digo es
que el tema de aislación es clave para que esto no sea un problema el día de mañana. Bien, pasamos entonces a esta segunda capa, que es una capa de manto geotextil. El geotextil es una tela de fibras de poliéster, de fibras entrecruzadas, no es tejido, justamente, para que tenga resistencia en todas direcciones. Esa tela ayuda a, digamos, más allá, como dice el primer punto, que es capa drenante, o sea, a conducir el agua que llegue hasta ahí, hacia los embudos, hacia los puntos bajos, es como una esponja, que si uno la carga con agua y la inclina, va a ver que la esponja del punto más bajo va, digamos, sacando todo el agua. Sino también es una protección mecánica, ante acciones puntuales, si el día de mañana con una pala inclusive, o el mismo sustrato, la misma piedra o algo llega hasta ahí, que no la dañe a la membrana. Entonces la protege fácilmente. Este manto no va soldado, no simplemente va apoyado, va unido entre sí, por ahí con un poco de cemento adhesivo de contacto, como para presentarlo, pero como arriba va a ir en todas las demás capas, inclusive el sustrato y demás, no es necesario soldarla, coserla, ni nada por el estilo. Tercer capa. Esta hay distintas alternativas. Acá van a ver que una de las primeras es lo que llamamos placa drenante o huevera. Parece realmente una huevera. Tiene cavidades en su cara superior para que todo el agua que llegue hasta ahí la acumule y de pronto vaya evaporando lentamente y alimente de humedad a todo el sustrato. Y el excedente que escurra por debajo de esa placa. O sea, nosotros la colocamos, por ejemplo, esta placa viene de 50 centímetros de ancho, generalmente la colocamos separada, unos 4 o 5 centímetros, para que cuando se satura de agua cada una de estas placas, escurra el excedente por debajo. Llega el manto geotextil, la pendiente de la terraza, con la membrana, conduce el agua hacia los embudos. Entonces, básicamente ayuda a mantener esa humedad al sustrato y que ese excedente tampoco es bueno que queden charcos de agua o agua acumulada como si fuese una gran maceta, ¿no? Que ese excedente también escurra. Si no, ese sistema vivo de plantas, de vegetación, puede también afectarle el exceso de agua. Acá vemos algún otro tipo de modelo de placa que tiene más ancha, pero que tiene menos cavidad, pero son alternativas según los espesores de sustrato que tenga. Por ejemplo, esta placa soporta hasta 10 centímetros. La placa esta otra que vimos antes, transparente, soporta entre 15 y 20 centímetros, como para que realmente funcione equilibradamente para alimentar al sustrato con humedad. Acá, por ejemplo, hay otra placa que básicamente es una placa de estisol que básicamente ayuda a mejorar aún más la aislación térmica. Es una placa que tiene unos 7 centímetros de espesor aproximadamente, tiene pequeñas reservas de agua, pero muy pequeñas. El excedente escurre por los otros orificios, y con esto uno gana un poquito más de espesor, y es fácil de transportar, no es algo sucio, generalmente en obras donde ya hay gente viviendo, en edificios existentes, en vez de transportar elementos o áridos, por ejemplo, como pometina o alguna otra vía que se usa a veces de drenante, se coloca esta placa y se transporta y es muy limpio y se recorta fácil, o sea, mejora aún más la aislación térmica, que eso es lo importante. Acá, por ejemplo, también hay leca, ya la leca no se consigue, pero se reemplaza por una piedra pometina. Acá está la membrana, esto blanco que se ve acá en el borde, viene esa capa de geotextil negro que se ve ahí, y viene la leca, y sobre todo esto después viene esta cuarta capa, que es otra capa de manto geotextil. Entonces, ya sea la placa drenante o la piedra, o lo que sea, queda en una especie de sándwich entre una primera capa de geotextil y esta otra segunda capa. Esta capa va a separar, fundamentalmente el trabajo que tiene es separar todas las partículas del sustrato que va por arriba de la misma. Ya ahora sí, inmediatamente arriba de este manto geotextil se coloca el sustrato vamos a decir, tipo tierra, que no es tierra negra ni mucho menos, es un sustrato que ahora vamos a hablar también, que
que lo que hace es que justamente no se lave, no se filtre, que aparezca el día de mañana, digamos, por los embudos de desagüe, ¿no? Mantiene esa placa también lo más limpia posible para que solamente tenga agua y humedad, ¿eh? Todas estas capas, tanto el primer manto, la placa drenante y esta otra capa de geotextil, se colocan en forma, digamos, flotantes, superpuestas en sus uniones, y no más que eso, no necesita otro tipo de herramienta o instalación particular. Bien. Acá ya vamos viendo cómo, a ver si acá se salteó una. Acá hablo entonces de la quinta capa, que es la del sustrato, ¿eh? Esto que hablábamos de cómo se compone. Bueno, está compuesta por una pequeña parte de tierra, pero básicamente turba, perlita, resaca, lo suficiente, sobre todo mucha perlita también, que hace que quede un sustrato mucho más alivianado, que pese menos, que sea mucho más permeable, porque una tierra, por más que sea tierra negra, no es muy permeable, realmente se compacta y no permite que escurra bien, y todo este sistema tiene que escurrir bien. Todo lo que es resaca y otros componentes ayudan a mantener también más húmedo el sustrato y ser de mejor calidad. Hay mucho sustrato con carga orgánica también, como para que, con compost y un montón de cosas, como para que las plantas y todo estén bien alimentadas, ¿no? Los distintos sustratos van a variar un poco en base a la vegetación. No es lo mismo que sea para un césped, digamos, de terminación, que para plantas tipo sedum, que es un sustrato aún más seco, no es muy amiga de la humedad justamente, o otras plantas, digamos, nativas o gramíneas o lo que sea. Si uno va a colocar un sistema de riego, que siempre ayuda, sobre todo si hay césped, bueno, acá ven que es el momento de colocarlo, porque arriba de esto ya directamente se colocarían los panes de césped. Entonces sería bueno colocar el sistema de riego por goteo con estas mangueras, ¿eh? Lo único que es necesario es una canilla que alimente, con buena presión de agua, no necesita electricidad porque tiene un controlador que funciona con una batería de 9 volts, así que es muy sencillo el funcionamiento y regularlo para que según la época del año, bueno, tenga digamos, la humedad necesaria. Hay épocas que más allá del invierno o verano, que son más secas, o hay épocas que son más lluviosas y más húmedas. Entonces, es bueno ir regulándolo. Acá vemos también cómo vamos colocando el sustrato. Generalmente verán que en bordes, o como en este caso en estas lucarnas, colocamos un fleje de polietileno, que es un plástico de alta densidad, y le colocamos, por ejemplo acá, piedra pometina, que es una piedra volcánica muy liviana, de bordes redondeados, que es un muy buen complemento para que drene fácilmente el sistema en todos estos encuentros y no exija la aislación, ni tampoco haya corte de pasto con máquina en todo lo que son bordes. Todas las acciones mecánicas conviene que no lleguen a dañar a la aislación el día de mañana si quedó en esos bordes expuesta. Bien. A ver, terminaciones, y ahora podemos hablar un poco de las terminaciones, más allá de diferentes tipos de vegetaciones, plantas y demás, que se puede usar, como les decía, desde césped, en panes o gajos. Nosotros usamos mucho la grama bahiana, porque realmente es de alto tránsito. Generalmente todas las terrazas tienen muy buen asoleamiento, que es uno de los requisitos de los céspedes de grama bahiana. Sí requiere bastante agua, por eso ahí hace falta ese riego por goteo o riego manual, sin perderle digamos, el tema que se seque, sobre todo en épocas de verano, de secas o algo así, que lo puede llegar a dañar. Sino también después podemos tener plantas de tipo sedum, que no son transitables, porque son plantas cubresuelos, vamos a decir, pero que tienen son muy débiles, tienen tanta agua propia que si uno las pisa las daña. Hay otras plantas que son las gramíneas, son muy decorativas, son esas tipo colita de zorro, que son de mucho volumen, realmente quedan muy bien porque tienen un lindo movimiento con el viento, a veces se ven desde
digamos, desde la planta baja se pueden observar de mejor. Ahora vamos a ver alguna fotito de esas también, para que se den una idea. También puede ser un sistema de plantas silvestres o nativas. Ahí silvestre nosotros llamamos cuando crece naturalmente lo que el clima, el lugar le va dando, y es 100%, digamos, natural y 100% sustentable, ¿no? Generalmente son plantas que van creciendo y van a ir cambiando según la época del año y la estación, y de esa forma mantener algo que prácticamente no requiere mantenimiento, pero bueno, que tiene distintas especies que le van proyectando sombras y le van generando un cierto volumen, que aún es un sistema de cubierta verde más aislante todavía que las propias plantas tipo sedum o césped, que no tiene tanto volumen de aislación. No solo aísla el sustrato, aísla mucho la planta, el tipo de planta aísla térmicamente, porque proyecta esas sombras, porque absorbe mucho dióxido de carbono, porque oxigenan, porque tienen realmente otro volumen de funcionamiento. Bueno, más allá de las plantas también se pueden colocar decks, como decíamos, piedras pometinas. Ahora vamos a ver algún sistema con, bueno, acá ven la combinación de todo esto, ¿no? Por ejemplo, en este edificio se optó por algunos sectores verdes, estos decks, pero toda la superficie completa se impermeabilizó primero con membrana de PVC. Entonces, si después tiene deck, piedra pometina, si tiene césped o baldosones flotantes, por ejemplo, o lo que sea, no importa. Eso después es cuestión de el uso que le den y la funcionalidad, nada más. Acá también ven otra terraza que tiene esas combinaciones. También acá tienen unos cajones de huerteros. Por eso las posibilidades, cuando uno quiere una planta de mayor volumen u otro espesor, bueno, esto se puede llegar a hacer. A veces en forma continua. Lo importante es que la aislación siempre suba por arriba del nivel de césped o plantas, para que esto sea como una pileta, ¿no? Cuando uno impermeabilice, que sea como una pileta que contenga todo el agua, que va a ir drenando. Bueno, acá ven ya cuando estaba el sustrato colocado, ven las perlitas que les digo del sustrato, son estas manchitas blancas. Esas perlitas, digamos, ayudan muchísimo a que sea drenante y que sea más liviano el sustrato. Ahí ven un manto geotextil, en este caso es un color gris, y ahí ya estamos colocando los césped en panes. Acá hay una combinación, muestro en una terraza que tenemos nosotros en nuestro local de Avenida Balbín. Acá hay una combinación, teníamos césped, después probamos sectores con plantas sedum, que estaban acá. Ven que son una variedad bastante, hay 7 variedades de sedum que hacen que ante que flaquee unas especies, realmente ayuda a la otra, y van cubriendo toda la superficie. Esto requiere muy poco agua de mantenimiento, no es muy amiga del agua justamente. Y acá también un sector de baldosones flotantes, que ahora vamos a ver alguna imagen. Acá, por ejemplo, bueno, estos baldosones es un sistema, vamos a decir, flotante, como un deck, libre de mantenimiento 100%. Estos baldosones van arriba de estos tacos plásticos. Estos tacos plásticos van en las esquinas de cada baldosón, asientan las 4 puntas de los baldosones, y el baldosón queda separado con un par de centímetros. Cuestión de que si eso también toma temperatura ese baldosón, generalmente en verano, ese baldosón se calienta, pero no se transmite al resto de la superficie. Entonces, ayuda muchísimo a lo que es la aislación térmica. Y es un sistema que, a diferencia del deck, no requiere mantenimiento. Esto no hay que pintarlo, no hay que mantenerlo, se mantiene inalterable a través del tiempo. Acá vemos también una terraza intensiva, donde tenía un buen espesor de jardín, un jardín transitable, con césped, y después tiene todos estos maceteros, donde se hicieron maceteros de hormigón, con arbustos y árboles. Entonces se aumentó el volumen de los mismos para que tengan más vida, ¿no? Así que esta es otra alternativa. Acá ven un poco la terraza con un riego
en este caso por aspersión. Yo no lo recomiendo mucho porque si hay viento o algo así, puede llegar a regar hasta la planta baja en este caso. Así que recomiendo más que se haga un riego manual o un riego por goteo. Como verán, siempre nos separamos de los bordes, como les decía antes, con una franja de piedra pometina, cuestión de que cuando venga un jardinero a cortar el pasto, no dañe, no exija los bordes. Acá también algo más domiciliario, con sus macetas, la piedra de borde, recién plantado. Como siempre verán ahí, la terminación del fleje, que eso se puede pintar también, o pasa desapercibido en corto tiempo, ya no se nota tanto. Y es una buena terminación y siempre está a la vista como para revisar ante algún problema o lo que sea del borde. Ven acá también, se pueden jugar con curvas o lo que sea, completar con piedra pometina. En este caso se colocaron unos gajos de grama bahiana que fueron, digamos, creciendo, se fue regando, cuestión de que vaya cubriendo. Como verán acá también se hizo una resiembra de otoño para que en el invierno quede también verde. O sea, se mantiene realmente como cualquier jardín en una planta baja. Con mayor cuidado a mantenerle siempre la humedad y que tenga buen asoleamiento. Con eso va a crecer muy bien todo lo que es la grama bahiana. En este caso, como no había crecido todavía la grama y ya vino el invierno, se resembró. Eso ayudó mucho a que el verano siguiente quede en buenas condiciones. Acá lo ven, ya en un verano siguiente, en donde también acá ven las plantas estas sedum, como habían visto en alguna otra imagen anterior. Vamos a verlas de cerca, son muy lindas, pero estas plantas tienen esa contra de no poder pisarlas. Esto no es conveniente porque se van dañando, se apizona inclusive mucho el sustrato. Si uno quiere colocar este tipo de plantas, si hay que transitarlo, bueno, si no, generar alguna cañería cercana, para poder asistirlas. Esto, como todo sistema verde o todo jardín, conviene cada 6 meses fertilizarlo, sacar alguna maleza que no se desea, pero generalmente esta planta cubre suelo como que elimina la propia maleza. Y como realmente es muy seco el sustrato, esto tiene más más pedregoso, no crecen tantos yuyos tampoco, tantas malezas que pueda llegar a dañarlo. Acá se ve un poco cómo se plantan estas plantitas sedum, que vienen en estos plaques de 70 plantas, se colocan, como verán, separadas entre sí, porque cada una tiene que desarrollar su propio volumen. Acá recién colocado el sustrato, acá recién están plantando, y acá creo que fue al mes, como ya fue cubriendo, digamos, casi toda la superficie. Como les decía antes, se deja caminería o piedra o lo que sea para no estar pisando estos canteros, ¿no? Como siempre les dije, se impermeabiliza todo por debajo. No se olviden eso, no es impermeabilizar solo el sector verde. Si quieren un piso, si quieren un deck o lo que sea, también tiene que tener continuidad la aislación. Bien. Acá ven, esta es una escuela en Capital, en San Retiro, la escuela Frecci y Beruti, ahí está la Torre de los Ingleses. Este es un colegio, unas primeras obras que hizo el gobierno de la ciudad en la época que Macri era jefe de gobierno. Se había lanzado la propuesta de que los edificios públicos tengan cubiertas verdes, como para empezar a generar y concientizar el hecho del uso de las cubiertas verdes. Bueno, mucho no prosperó, todavía veremos la ley de cubiertas verdes en la ciudad y en otras ciudades. Sí está funcionando en Córdoba, en Santa Fe. Pero bueno, acá se plantaron para el uso de los chicos del colegio, inclusive se hicieron algunos estudios de aislación térmica, hubo un sector de la terraza que se hizo todo así con el sistema verde y otro sector que quedó de forma tradicional. Entonces la idea era medir las temperaturas de una losa por debajo, qué temperatura tenía la cubierta verde y qué temperatura tenía una losa expuesta, con una aislación tradicional de una membrana asfáltica con aluminio. Y lo mismo, se colocaron unos pluviómetros en todos los desagües, como para ver cuánto absorbía,
porque la cubierta verde, una de las características principales es que ralentiza ese escurrimiento del agua, o sea, colabora mucho con las ciudades para que no se inunden. Ante un gran chubasco de lluvia, esto hace que absorbe gran parte de ese agua, la va, digamos, liberando muy de a poco, a diferencia de una terraza tradicional o cualquier otra superficie que está impermeabilizada, con cerámica, con cemento, con lo que sea, que hace que todo ese agua vaya al 100% a las alcantarillas. En cambio, en una cubierta verde puede llegar a absorber hasta el 70% del agua si el sustrato estaba seco, por ejemplo, un caso de extremo en verano, que esté seco y se viene una lluvia grande. El 70% del agua la va a absorber prácticamente esa cubierta verde en forma instantánea. Acá, bueno, se colocan unas salvias, plantas de estudio. Allá atrás ven, por ejemplo, bueno, ahí está la membrana existente, y eran dos sectores simétricos que quedaron, uno tratado con la cubierta verde, con el uso que le daban, de expansión, de estudio de plantas y demás, a diferencia de una terraza que era prácticamente, estaba en desusos, inaccesible y que no cumplía ninguna función. Bien. Acá vemos un poco, bueno, esto es en Puertos, uno de los accesos a los barrios, donde también hicimos más que nada una barrera antirraíz, tenía una membrana existente, se colocó una barrera antirraíz de polietileno de alta densidad, se hicieron unos drenajes y se colocaron estas plantas para, digamos, tratar de darle un poquito más de movimiento a esta estructura tan rígida, y la verdad que este tipo de plantas, que son muy usadas en todo lo que es el predio de Puertos del Lago, en Nordelta y eso, que también combine con ese diseño paisajístico. Acá pueden ver una terraza también intensiva, en donde se hizo todo un diseño, porque tenía mucha vista desde los dormitorios de esta vivienda, y se utilizaron distintas plantas, y se hizo un diseño paisajístico que quedó realmente muy, muy lindo. Ven cómo también va la pometina acá en los bordes de las lucarnas, y ahí ya están plantando, hubo gran cantidad de plantas en esta obra. Y acá ven un caso sobre todo de un sistema silvestre. Esta es una casa de campo, digamos, donde se deja crecer naturalmente, salvo esta terraza que se corta, para transitarla un poco, pero silvestre, más que alguna nativa, alguna salvia no se ha colocado, y crece y cambia según la época del año, lo que digamos, el clima y la zona le brinda. Queda muy lindo, pero bueno, es una casa que tiene su particularidad. Acá ven un poco lo que va creciendo naturalmente. Así que bueno, estas son un poco las opciones de paisajismo, de vegetación que se puede usar, de tipos de pisos o terminaciones sobre lo que es la membrana de PVC. Nosotros nos encontramos a disposición para lo que necesiten, cualquier proyecto que tengan. Podemos estudiar cuál es el mejor esquema, qué superficie se puede hacer verde. A veces no es toda la cubierta tiene que ser verde, sino se puede combinar, según el uso, si va a ser accesible, si no va a serlo, qué espesor tienen como para qué sustrato pueden colocar. O sea, hay que evaluar varios temas como para hacer la mejor alternativa. Fede, hasta acá, ¿tenías alguna otra? Tengo una consulta sola de Adriana, Sí. que pregunta el valor aproximado por metro cuadrado de la cubierta verde. La pregunta del millón. Es muy difícil dar un valor por metro cuadrado. Nosotros, un poco todo lo que expliqué, ¿no? Como hay tantas diferencias, no es lo mismo también el tamaño de la terraza, no es lo mismo la silueta, vamos a decir, donde va fijada toda la membrana de PVC, no es lo mismo 10 centímetros de espesor que 20, no es lo mismo Capital que Posadas, por ejemplo. Hay muchos factores. Por eso nosotros lo que hacemos y siempre nos comprometemos es que ustedes nos pasen algún planito, algún proyecto, algún esquema por lo menos de superficie, dónde es la obra, qué uso y destino. No es lo mismo césped que sedum, no es lo mismo que unas plantas gramíneas o un diseño paisajístico. Entonces varían tanto las cosas que es muy difícil estimar.
un valor. Y yo pido disculpas de no poder darle una respuesta, pero me encuentro a disposición y todo el equipo, ahora vamos a dar todos nuestros teléfonos y contactos. La idea es que ustedes, cuando tengan un proyecto, no nos molesta para nada, no tiene ningún costo, al contrario, podemos hacer un estimado, que es muy sencillo para nosotros, contando con esa silueta de la superficie y las características que quieren, y se lo armamos. Si es viable, visitamos la obra y de esa forma lo seguimos ajustando a la realidad. Pero es difícil pasar un valor así hoy por metro cuadrado. Te molesto con una pregunta más de Máximo. Sí, Consulta sí. por la membrana de PVC si es reemplazable por, entiendo que la membrana fáltica con Getextil. Si va a ser una cubierta verde, la membrana asfáltica con Getextil no sirve. No es que es una alternativa. Por lo que conté al principio, la membrana asfáltica no sirve para estar en contacto continuo con el agua, la humedad, y sobre todo por las raíces. Las raíces se alimentan de esa membrana asfáltica. Hemos levantado jardines, así de techos, en donde sacamos pedazos de membrana con raíces atravesándola, o una malla de raíces absorbiendo toda esa parte orgánica que tiene la membrana asfáltica. No sirve. Ahora, ustedes si tienen una terraza existente, por ejemplo, ¿no? Con membrana asfáltica, que está en perfectas condiciones, no tiene ningún tipo de filtración, ¿no? Lo que se puede hacer ahí, en vez de colocar membrana de PVC, lo cual se podría colocar arriba de esa membrana, con un manto Getextil intercalado y algunos detalles más, si no se hace simplemente una barrera antirraíz. La otra que es barrera antirraíz es la geomembrana de polietileno de alta densidad. Generalmente viene de distintos espesores, 500, 800, 1000, 1500 micrones de espesor. Con 800 se hace una buena aislación como barrera antirraíz y protege a la membrana que tienen. Entonces, pero es importante, esa membrana se coloca en toda la superficie, también se sube en todos los bordes laterales, se hace como una especie de pileta, pero no va a estar fijada en todos los bordes, o sea, lo impermeable va a seguir siendo esa membrana asfáltica que tenían colocada. Esto es barrera antirraíz, que las raíces no dañen a esa membrana asfáltica. Esa es la idea. Y se sigue con todas las capas restantes. O hay mucha gente que quiere adaptar su terraza, por ella tiene la membrana a la vista, o tiene un revestimiento cerámico y quieren hacer de toda la superficie, no sé, el 50% la quieren hacer verde. Si no tienen problemas de filtraciones y todo, se puede hacer una división, se puede hacer con un pilar de mampostería, se puede hacer con una madera, con lo que sea, una madera dura, se hace esa especie de pileta con polietileno de alta densidad. Ojo que no es un film de polietileno. Esto es alta densidad, a diferencia de los films, tienen mayor espesor, mayor resistencia. Y eso soportan perfectamente las raíces. Son los únicos dos elementos antirraíces, las membranas y las membranas de polietileno de alta densidad. Bien. Todo que sea asfalto no sirve, realmente. Todo que son membranas líquidas no sirven. Generalmente se terminan reemulsionando con esto que les decía del contacto continuo de agua y humedad. Eso es clave. Que estén en contacto continuo con agua y humedad, se reemulsionan, se deterioran, se ablandan y chau, se quedan sin aislación y tienen que levantar todo ese jardín para volver a hacer una aislación. Por eso insisto con este tema de evaluar bien que si van a hacer una cubierta verde, partan de una buena base, de una buena aislación anti-raíz, PVC o polietileno. Bien, avanzo, les comento 2 o 3 cositas más. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, vamos bien. 5 minutitos. De otras aplicaciones que también tienen las membranas de PVC o las membranas estas de polietileno que les decía. Se pueden hacer lagunas y reservorios de gran tamaño. Se pueden hacer impermeabilizaciones de subsuelo cuando hay dispersión de agua de napa o humedad de napa. Se impermeabiliza, o sea, ahí está al revés, el agua está afuera y hay que ver que no entre, ¿no? O sea, está en todo el perímetro exterior. Se pueden hacer tanques de agua, tanto agua potable como de agua de incendio, por ejemplo. En grandes industrias se impermeabilizan tanques con estas membranas de PVC. Si el tanque es de reserva de agua potable, hay membranas específicas de PVC que son aptas para agua potable. ¿Okay?
Se puede hacer impermeabilizaciones de piletas o piscinas, sobre todo las que están en techos de un edificio, por ejemplo, en un primer piso, en un último piso, donde las aislaciones generalmente fallan muchísimo en las piletas, porque tienen su movimiento, digamos, estructural, porque hay dilataciones de frío o calor que hacen que se fisuren todas las aislaciones. Entonces se impermeabiliza. Ahora vamos a ver un par de imágenes para que digamos, se ilustren de lo que se puede hacer con estas membranas. Y otro último caso, silos o tanques australianos para el campo. Los conos de silo, que es como un subsuelo, vamos a decir, también se protege para que los granos que van dentro de un silo no tomen la humedad del suelo y lo echen a perder, ¿no? Así que vamos a ver un par de imágenes de lo que le comentaba. Ven acá son lagunas, esta es una laguna de Weibor en Rosario, esta es otra laguna recreativa en La Pampa. Esto es polietileno de alta densidad. Realmente este polietileno viene muy ancho, son 7 metros de ancho. La idea que se apunta es hacer una soldadura cada 7 metros, por eso es para grandes superficies. Y como les decía, vienen en distintos espesores según el uso o la necesidad. Acá también se está impermeabilizando un subsuelo, con esta membrana de PVC. Si ven ahí, están deprimiendo con bombas toda la napa, pero el Interrumpo nivel... justo porque Máximo Sí. está consultando ahora por el PVC para presión negativa del agua, ¿no? Y Ah, justo aprovechando la consulta. esto exactamente, Máximo. Es este el caso de un subsuelo, esto es en Rosario. Ahora vamos a ver una imagen más grande todavía. Si te fijas bien ahí, todo ese borde de tierra de la excavación está con humedad. La napa en realidad está siempre a ese nivel, así que todo esto estaba por debajo del nivel de napa. Esta es otra membrana, por ejemplo, resistente a hidrocarburos. Esto es en las estaciones YPF, la autopista Buenos Aires-La Plata, donde van los tanques de combustible. Ante algún derrame, hoy en día está especificado esta membrana. Es una membrana apta a hidrocarburos para que soporte cualquier derrame de combustible y no contamine las napas. Acá hay un cono de silo en donde estamos trabajando. Como siempre, se sueldan todo lo que son uniones. Es un tronco cónico, difícil de aprovechar los paños y todo, pero se hace toda una sola superficie, cosa de que toda la humedad que tiene este terreno, que generalmente se va muy profundo, 4 o 5 metros, no dañe, digamos, al grano, que tiene que estar bien seco, ¿no? Ahí hay otras imágenes. Después se construye todo el chaperío, ¿no? sobre este cono. Pero la membrana ya impermeabiliza. Sobre esta membrana se hace un hormigón de protección, justamente para que estructuralmente y el grano no dañe a la membrana, ¿no? Queda como metida entre la tierra y el hormigón. Acá vemos, a ver si era Máximo que le interesaba ver esto. Tiene esta forma, inclusive este subsuelo, porque son como vigas, esto eran todo vigas para soportar la presión del agua. Porque una vez que está puesta esta membrana, y se suben todos los laterales hasta el nivel cero, la presión del agua, esto es como el casco de un barco, esto va a tender a flotar. Entonces es toda una estructura que en este caso se hicieron como vigas invertidas. Nosotros forramos absolutamente todo esto para que después, cuando armen todas las armaduras, todos los hierros y hormigonen, eso no tienda a flexionar o a flotar, inclusive. Entonces le da peso y le da resistencia estructural. Acá, cada uno de estos caños que se ve acá es una bomba que está deprimiendo y sacando agua, hoy, para trabajar ahí. Arriba todo esto se hormigona, después no se ve nada, no se nota que está puesto el PVC ni nada por el estilo. Siempre manteniendo, digamos, la limpieza dentro de lo que se puede hacer en estos casos que son obras que están en una etapa que es bastante sucia, pero bueno, se va recortando la membrana, siempre la membrana tiene que ir apoyada, copiando toda la forma que tiene la base sobre la cual se aplica, ¿no? Acá vemos otro caso, por ejemplo, lo que les decía de las piletas. Esta es una pileta en Puerto de Iguazú, en un hotel. El diseño del hotel era espectacular, todo el piso de la piscina era en vidrio. Este piso de vidrio estaba sobre el hall principal del edificio, en el piso 9, y la llenaron con 10 centímetros de agua y filtraba por los 4 costados. Increíble, ¿no? Tuvieron casi 2 años tratando de solucionar este problema.
imposible de solucionar bajo ningún concepto, gastaron fortunas en todos estos vidrios, en toda la estructura metálica, la llenaban, ya le digo, con 10 centímetros y los vidrios se tendían a mover, no servía ningún sellador, no había forma de frenar el agua. Nosotros en 4 días hábiles instalamos esta membrana de PVC en toda su superficie de piso y paredes, y al 4.º día ya la estaban llenando, y hoy es el día de hoy que hace casi 2 años que está funcionando perfectamente. Así que es una solución donde pueden ver que por más que haya movimientos estructurales, donde hay piezas de vidrio, hormigón o cerámico como tenía acá esta pileta, lo único que requiere es cambiar todas estas piezas de luminarias, de skimmers, por unas piezas específicas para que sean compatibles con el sistema de la membrana, pero concretamente colocación de membrana y empezar a llenarla con agua fueron 4 días. Ahí la ven, con iluminación nocturna, ven cómo se iba llenando inclusive la pileta por la misma boca del skimmer, pero fue rapidísimo y pasó mucha gente por ahí ofreciendo soluciones milagrosas y nadie pudo durante casi 2 años para ofrecer la solución definitiva de todo eso. Acá vemos otro caso, esto es cerca de lo que es el Hospital Austral, allá está la torre del hospital universitario, una pileta existente también en un último piso donde tenía fisuras y problemas estructurales, también se colocó, como verán todo el trabajo que tiene en lo que son escalones y encuentros con distintos planos, y encuentros con boca de desagüe, y no sé, piezas de jets de retornos, o piezas de encuentro para manguera. Bueno, todo eso se resuelve y se coloca toda una membrana de PVC, como siempre, soldada por termofusión en las uniones. Acá ya también rápidamente se pudo empezar a llenar, porque una vez que uno finaliza digamos, la soldadura de la membrana, no hay tiempos de curados, de espera, ni nada por el estilo, es para habilitarla en forma inmediata. Lo mismo pasa con los tanques de agua, ¿no? A diferencia de impermeabilizantes cementicios, que hay que dar una mano, hay que dar otra mano, hay que esperar que cure 72 horas para llenarlo. Bueno, no, esto es la ventaja que tiene, que es habilitación inmediata. Ven acá, ven un poco las piezas que se utilizan, que son una especie de brida con unos aros de goma, para que aprietan entre sí a la propia membrana de PVC, y de esa forma se soluciona. Pero esta también se aprieta en tierra, con una fisura, se revirtió toda con membrana de PVC. Por eso, para piletas que hay que recuperar, piletas que tienen fisuras estructurales, que no hay sellador que pueda solucionar el problema, o para piletas suspendidas en donde no puede caer una gota al ambiente de abajo, esta es la mejor solución. Acá vamos un poquito más en detalle esa otra membrana resistente a hidrocarburos. Ya está el pliego acá para la IPF que está en Alcides Valcorta y Echeverría, que se va a hacer también, y están pidiendo este tipo de membrana para los tanques, y va a llevar una cubierta verde natural con otra membrana de Zika, muy similar a lo que está hecho en esa IPF de Nordelta, ¿no? Si se la conocen, que están ahí en zona. Acá pueden ver un poco la soldadura con una máquina automática, una máquina que avanza con su motor propio, una que uno regula la temperatura, velocidad de avance, aprieta con estos rodillos, deja un canal de prueba central. Es una máquina fantástica para soldaduras de grandes superficies. Acá en este caso está soldando polietileno de alta densidad. Suelda PVC y suelda polietileno. Todo esto lo instalamos nosotros porque es necesario estas máquinas, es necesario tener personal capacitado y aprovechar bien, digamos, todo lo que es el material. Todo son lagunas industriales también, se utilizan estos polietilenos que resisten distintos agentes químicos, y que con una simple excavación logran contener el agua, ya sea o residuos de aguas de producción, o tener agua para alimentar animales o lo que sea, ¿no? Acá vemos también otra industria, también se está colocando la geomembrana, siempre se coloca fijándola con una franja perimetral en los bordes, pero queda flotante para que esto que le decía antes dilata y contraiga libremente sin que tensione.
Bien, un poco era lo que queríamos acá. Acá les dejamos, primero muchas gracias por la atención, espero que les haya sido útil toda la información, y les dejamos acá todos los teléfonos y todos los contactos para que cuando tengan, como les digo, algún proyecto, ya sea de impermeabilización tradicional, en donde se puede usar membrana en PVC, porque la membrana en PVC se puede usar en todo tipo de techo, tanques, piletas y reservorios en general, o lo que necesiten de productos también en cuanto a aislaciones térmicas, cuentan con nosotros. Tenemos nuestro local en Capital, nuestra oficina en Capital, y local y depósito en la zona de Pilar, provincia de Buenos Aires. Así que, nada, no sé si hay alguna otra pregunta, estoy a disposición. Por el momento, otra pregunta no hay. Cualquier consulta que tengan la pueden dejar y la respondemos antes de terminar la charla. Bien, fantástico. Bueno, bárbaro, ahí tienen todos nuestros datos y estamos a disposición. Entonces, bueno, muchas gracias por la atención, muchas gracias a Puertos, a Verónica por la invitación como siempre, y estamos para ayudarlos. Bueno, un saludo, gracias a todos. Gracias por la explicación, muy claro, gracias. No, al contrario, adiós, hasta luego.